Buen día. Hoy vamos a encontrar ángulos en triángulos de acuerdo a sus propiedades. Primero vamos a recordar estas propiedades de los triángulos. Número 1. En todo triángulo los ángulos interiores suman siempre 180, es decir, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C va a ser igual a 180 grados. Otra propiedad es que un ángulo exterior es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él. Un ángulo exterior es igual a la suma de los dos de enfrente de él, ¿sí? Entonces, el ángulo X sería igual a el ángulo E más el ángulo H. Y el ángulo W sería igual al ángulo E más el ángulo F. Esto quiere decir que si W vale 80, pues E y F deben de sumar 80. Si X vale 150, E más H deben de ser 150. La tercera ley es que deben recordar siempre que tengamos dos ángulos que forman un ángulo llano son suplementarios. Esto significa que los dos ángulos suman 180. S más M es igual a 180 grados. Lo que quiere decir que si M vale 60, S valdría 120, si S valdría 100, M valdría 80 y así sucesivamente. Por último, deben recordar que los ángulos opuestos por el vértice, estos dos, siempre van a medir lo mismo. El ángulo S va a medir exactamente lo mismo que el ángulo Z. Si el ángulo S mide 30 grados, el ángulo Z va a medir también 30 grados. Veamos algunos ejemplos. Con la primera propiedad, vamos a ver si A, ejercicio 1, si A valiese 40 grados y C valiese 100 grados, entonces como los tres deben de sumar 180, 40 más 100 son 140. Para 180 nos faltan 40, lo que significa que C valdría 40 grados. Eso es en forma intuitiva. Si lo quieren hacer como ecuaciones, A más B más C deben ser 180 grados. Yo sé que A vale 40 más B más 100 de la C debe ser 180 grados. 40 más 100, entonces sería B más 140 es igual a 180 grados. Por lo tanto, valdría B 180 menos 140, que serían 40 grados. Es en forma de ecuación. Bueno, si X es el ejercicio número 2, si X valiese 130 grados y H valiera 60 grados, pues de acuerdo a la propiedad 2, como X vale 130 y H vale 60, sabemos que X es igual a la suma de estos dos. Por lo tanto, a lo que vale X, que son 130, le quitamos lo de H, que son 60, y nos quedaría que el ángulo E vale 70 grados. O visto de otra manera, X es igual a E más H, pero ya sabemos que X vale 130 grados, E no sabemos cuánto vale, pero H vale 60 grados, despejando 130 menos 60 nos daría el valor de E, que son 70 grados. Ahora, en el ejercicio número 3 podemos decir si M vale 130 grados, S ¿cuánto valdría? Lo tenemos aquí, pues forman un ángulo llano, por lo tanto los dos suman 180, así que a 180 le quitamos lo que ya tenemos, que son 130, S valdría 50 grados. O visto de otra manera, S más M es igual a 180 grados, pero ya sabemos que
m vale 130, lo sustituimos, eso me debe dar 180 grados. Por lo tanto, S vale 180 menos 130 serían 50 grados. En realidad podemos hacerlo todo mentalmente. Si lo queremos escribir, pues sería usando estas ecuaciones. Vamos a ver algunos ejercicios más concretos. Aquí tenemos 3 triángulos. Nos dicen sus valores y nos piden encontrar ciertas letras. El orden en el que encontramos las letras realmente no tiene importancia. Pero bueno, tenemos que buscar el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo H. Empecemos. Como el ángulo A y 145 grados están esquinados, son opuestos por el vértice, valen lo mismo. Así que el ángulo A debe de valer 145 grados. Ahora observen en amarillo que el ángulo de 145 y el ángulo C forman un ángulo llano, es decir, suman 180. Por lo tanto, a 180 le quito 145 y ese sería el valor del ángulo C, que tendríamos que es 35 grados, porque 35 más 145 son 180. Ahora observen, este ángulo C vale 35 grados. Y ya sabemos que 110, un ángulo exterior, es igual a la suma de estos dos interiores, a la suma. Por lo tanto, si estos dos suman 110, a 110 le quito 35 que ya tengo y encontraría mi B. Es decir, la B valdría 110 menos 35, que serían 75 grados. Para el H, pues otra vez, estos dos ángulos, como lo pueden observar, están en línea, así que forman un ángulo llano, suman 180. Así que a 180 le quito el que ya tengo, que es 110 grados, y nos quedaría lo que vale H, que serían 70 grados. Y ahí tenemos nuestro resultado. En el siguiente triángulo, vean que solo nos piden un ángulo. Sin embargo, vamos a necesitar más elementos para poder determinar su valor. Este ángulo mide 100, este ángulo mide 50. Así que lo que voy a hacer será lo siguiente. Aunque no me piden este ángulo, yo lo voy a encontrar. Este ángulo. Vemos que el ángulo de 150 con el ángulo que estoy buscando su valor forman un llano, es decir, forman 180 grados. Lo que voy a hacer ahora entonces es a 180 le quito 150 y este ángulo me quedaría 30 grados. Ahora, estos dos ángulos sumados me deben dar el externo, es decir, E y 30 deben de sumar 100. Por lo tanto, ahora sí puedo decir que el ángulo E va a ser igual a 100 menos los 30 que ya tengo y serían 70 grados. Pude hacerlo también con este. Si este vale 100, este ángulo mide 80 grados. Entonces estos dos sumados deben de sumar 150. Así que a 80 le faltan 70 para darnos 250. Vamos con el último ejercicio. Aquí tenemos que estos tres ángulos deben de sumar 180. Ya tengo dos, 70 más 60 me dan 130 grados. Y como los tres suman 180, pues el ángulo P va a ser igual a 180 menos lo que ya tengo, que son 130. Y nos quedaría que P vale 50 grados. Finalmente, estos dos ángulos suman 180 porque están en línea, así que M valdría 180 menos los 60 grados que ya me dieron y serían 120 grados. Así es como resolvemos este tipo de problemas. Deben memorizar perfectamente y entender perfectamente las primeras propiedades de los triángulos que les di. Espero que se hayan entendido. Si tienen alguna duda, consúltenla con sus profesores.